lo que estábamos mirando, lo que hemos estado mirando, ¿verdad? Miramos la última vez que conforme a los evangelios vimos cómo es que Jesús dio fruto abundante. Aleluya. Vimos cómo en Mateo, antes de esto, quiero decirles algo. No sé si ustedes notaron, que yo creo que a lo mejor no, pero ojalá y sí Dios se los haya revelado. Cada uno de los testimonios que dieron tiene que ver con las semillas que hemos visto en la parábola del sembrador. ¿Sí? En la primera parábola del sembrador, en el primer caso de la parábola del sembrador, la semilla que cayó junto al camino. Y el título fue tomando las decisiones correctas conforme a la palabra de Dios. Para poder tener victoria es importante ser lleno de la palabra de Dios. Amén. Y yo estaba escuchando que algunos están tomando decisiones importantes fundamentándose en los remas que Dios les está dando. Me di cuenta en los testimonios que estaban dando. Otra de las cosas que vi también y que estudiamos, vimos la semilla que cayó en pedregales. Y esa parte la titulamos, ese caso lo titulamos como creciendo en medio de la oposición, desarrollándose en medio de la oposición, ¿verdad? Y veíamos que no tenemos que tener confianza en los ministros, o sea, al 100, hay un equilibrio en ello, amén. No hay que tener la plena confianza en los ministros, no hay que tener plena confianza en los hombres en general, a quien consideremos una autoridad, porque vimos que nos pueden fallar. Y vimos que la manera de poder vencer, ¿sí están poniendo atención? ¿Sí? Para preguntarles ahorita. Pues no les va a pasar como la varilla afilada en la mochila. A la hora de usarla no van a saber ni en dónde está. Ya hasta lo sacaron de dónde está. Aquí. Entonces vimos que hay un desarrollo en medio de la oposición y que Jesús venció porque Él, como raíz de tierra seca y varón de dolores, experimentado en quebranto, aprendió a ser como raíz de tierra seca, profundizar sus raíces para conectarse al agua que corre en mantos acuícolas subterráneos. Era una figura donde vimos que Jesús estaba continuamente en la presencia de su Padre. No importó que sus discípulos lo dijeran, no importó que Israel lo negara y dijera que fuera crucificado, que sentenciara sobre él su crucifixión, no importó que los líderes religiosos que tenían la responsabilidad de entender quién era Jesús, no lo entendieron, lo negaron y blasfemaron en contra de él. No importó que Judas lo traicionara, no importó que Pedro lo negara con blasfemia, no le importó absolutamente nada lo que sucedió. ¿Por qué? Porque su fundamento y su fortaleza estaba en la presencia de Dios. Porque Él estaba sucediendo lo que dice la palabra. En tu presencia hay hartura de alegrías, hay plenitud de gozo. Y el gozo de Jehová es mi fortaleza. No necesito fortalecerme a nadie. No es una actitud orgullosa, es una actitud prudente. Todo mundo te puede fallar. El único que nunca te va a fallar va a ser Dios. ¿Sí? Y si tú te fundamentas en Él, pase lo que pase, venga lo que venga, como dijo hace rato la palabra, creo que dijo una palabra profética: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sí? En eso está fundada mi confianza y mi ánimo para seguir adelante. No en lo que hacen los demás o no hacen, no en los que me obedecen o no, no en los que escuchan, no en los que me apoyan. Mi fundamento está en su presencia. Ahí puede estar fortalecido. Aleluya. Esa es la semilla que cayó en pedregales. Amén. Desarrollándose en medio de la oposición. Amén. La tercera semilla fue, sí, la semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Como los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y hablamos que es un preámbulo para los que van a empezar a dar fruto, para los que Dios quiere utilizar. ¿Sí? Era una antesala, dijimos, y es muy importante porque muchos ministros ahí es donde se quedan. Cuando se comienzan a clavar en los afanes de este siglo y son engañados por las riquezas, por querer obtener riquezas. ¿Sí? Amén. Y dijimos, el afán de este mundo es tener. Y cuando tú te afanas en tener, entonces va a suceder que eso no va a permitir que puedas dar fruto. ¿Sí? La semilla va a ser infructuosa, no va a poder permitir que dé su fruto a su tiempo, porque le van a faltar cosas que no contiene esa espiga ya levantada, está casi para dar fruto.
Y eso lo titulamos la negación voluntaria. Hay cosas que por derecho propio nos pertenecen. Yo tengo derecho a trabajar. Dios dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Y tengo derecho para trabajar para poder sustentar mi necesidad. Pero cuando yo voy más allá de esa situación, entonces me estoy metiendo en un grave problema. Entonces, a veces yo podría ganar. Hace rato, ¿quién dijo? Fíjense, para vergüenza nuestra, Alan, hoy domingo es el día que más gano dinero vendiendo llantas. Ching, ya descubrí que me dio las llantas. Bueno, no es nada vergonzoso. Amén. Si fuera cocaína, pues les aseguro que no les decía. Amén. Pero él dijo, ¿verdad? Hoy es el día que más vendo. Pero dije, no, voy a ir a buscar a mi Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Entonces vemos cómo todas estas, ahorita que estaban dando sus testimonios, me voy dando cuenta cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Todo lo que estamos viendo se está manifestando en una manera práctica en nuestras vidas. Amén. Ahora lo último que estamos viendo, la parte donde hablamos acerca estamos hablando acerca de la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. Amén. Ya vimos la semana pasada, hace 15 días, que Jesús es esa semilla que cayó en buena tierra. Como en los evangelios manifiestan cómo dio buena tierra en sí mismo, cómo Él dio fruto. Ya vimos en qué manera, ya no lo voy a volver a explicar si no me llevo más tiempo. Y yo sé que ustedes quieren recibir más, pero tampoco no me quiero tardar mucho. Y bueno, ya vimos eso. Ahora lo que vamos a ver es en una manera práctica, ¿sí? Necesitamos ver las maneras prácticas de la palabra de Dios. Dijimos que el 30% era dando fruto en sí mismo. Pero vamos a leer primero esa parte. Búsquenla, por favor. Mateo 13, 23. La última semilla, ¿ok? Dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Gloria a Dios. Dice que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Aleluya. Bueno, una buena tierra es una tierra, ya también se los había mencionado. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Es el que está cuidando la plantita. Es el que no permite que la tierra se endurezca. Es el que está echando abono, es el que está alimentando esa plantita. Es el que está dándole riego a esa plantita para que esa plantita pueda crecer sanamente. Amén. Entonces, una buena tierra es eso. Es exactamente lo que vimos en las anteriores. Porque en la primera semilla vimos que el que cae junto al camino, para que pueda vencer, tiene que hacer como Jesús, estar lleno de la palabra de Dios. Ese es el alimento de la planta. Amén. Y para que pueda producir también no solamente necesita alimento, necesita agua, ¿sí? Llenura del Espíritu Santo, la unción de Dios, estar en su presencia. Aleluya. Esa es una buena tierra. ¿Cuándo viene a ser una tierra buena también? Cuando está flojita, ¿sí? ¿Cómo endurece nosotros, como ya viéndonos a nosotros en manera práctica, cómo se endurece el corazón? A causa de lo que oímos, a causa del pecado que cometemos, a causa de las cosas que están en nuestra mente, ¿sí? A causa de lo que hacemos. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y le alabamos, ya les decía yo, el Señor nos está ministrando a cada uno, está removiendo la tierra. Si tú dejas que Dios te toque en ese momento, entonces tu corazón es enternecido. Vuelves a ser una tierra removida, una tierra presta, porque vas a recibir la palabra, porque eres lleno del Espíritu Santo y porque entonces la palabra que recibas va a caer bien en tu corazón. La vas a recibir, la vas a asimilar. ¿Ok?
Bueno, la siguiente parte es, este es el que oye y entiende la palabra, ¿verdad? Veíamos el primer caso, la tierra que cayó junto al camino oyó la palabra, pero no la entiende. Viene el diablo y arrebata la palabra. Hace rato decía Hugo, vuelvo nuevamente a los testimonios. Dios le dijo algo que iba a suceder y le dijo, no pierdas tu bendición. Abusado, en pocas palabras y palabras coloquiales, ponte trucha. Porque el diablo va a buscar que lo que Dios sembró en tu corazón y que te ha movido a llevarte a hacer, lo pierdas. ¿Por qué? Por no hacerlo. Porque cuando tú oyes, entiendes, lo que viene inmediatamente es hacer. Al que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña, que en ese caso está figurando la palabra de Dios, y entonces vendrán lluvia, ríos y vientos, y la casa no caerá. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Amén. Y aquí es una buena tierra. ¿Por qué? Porque este sí oye, entiende y está implicado, va a hacer. Cuando tú comienzas a hacer la palabra de Dios, a practicar lo que Dios te ha dicho, a llevar a la práctica lo que Dios te dijo, esa palabra se comienza a encarnar en ti, empieza a ser tuya, empieza a formar un estilo de vida en ti, de tal manera que el diablo ya no te lo puede robar. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando voy a poner el ejemplo? Bueno, no sé por qué siempre, pero es que es un ejemplo de limpieza. Hay gente que está acostumbrada a bañarse diario, y si no se baña diario, no está bien. Y está haciendo frío, tenga que ser con agua tibia o fría o caliente, lo que sea, pero se tiene que bañar. Ya eso ya nadie se lo quita, aunque esté enfermo se baña. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es un hábito ya encarnado dentro de sí. Y pase lo que pase y venga lo que venga, ya ese hábito no se le quita. Cuando tú empiezas a hacer la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho, no todo en general, hay palabras que Dios te da, hay palabras que Dios te está diciendo, haz esto, ¿sí? Tú las haces, esa palabra se empieza a encarnar en ti, la haces tuya, la posees, la tomas, la invades, y esa palabra se encarna en ti de tal manera que el diablo venga y quiera robársela, ya no puede. Pero si tú no la haces, viene el diablo y roba esa palabra. Te la roba y te quedaste otra vez. Y al siguiente, ya dentro de 15 días vienes y Dios te vuelve a decir y no lo haces y el diablo te la vuelve a robar. Y así nos la llevamos, semana a semana, en un círculo vicioso. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Es importante que cuando tú entiendas que algo te está diciendo, llévalo a la práctica. Agárralo, poséelo, tómalo, arráigalo, hazlo tuyo. Y de esa manera vas a ir de victoria en victoria, vas a ir de progreso en progreso. Y sí, van a venir las pruebas, van a venir las situaciones difíciles, pero tu casa va a permanecer porque está fundada sobre sus remas, sobre su palabra que te está dando. ¿Me doy a entender? Ok. Bueno, la siguiente parte. Entonces, oye la palabra, la entiende. Está implícito que la lleva a la práctica por la gracia de Dios, por una revelación de Dios, y dice que entonces da fruto a su tiempo, a 30, a 60 y a 100. Ya habíamos hablado que el 30 habla, es una consideración que yo tengo, ¿sí? Habla acerca de dar fruto en sí mismo. Ya vimos cómo Jesús dio fruto en sí mismo. Amén. En la parte práctica de nuestra vida, para poder dar fruto en nosotros mismos, ya vimos cómo Jesús crecía en su cuerpo, se henchía de sabiduría, en su alma era recibida en abundancia la palabra de Dios y se fortalecía en el Espíritu, ¿sí? En la presencia de Dios. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él estaba cumpliendo íntegramente y esa situación le iba a dar en dado momento que diera fruto a su tiempo. A los 12 años va al templo y les da una cátedra. En palabras coloquiales, les da una cátedra a los maestros de la ley. ¿Amén? ¿Sí? Estaba dando fruto en sí mismo, pero la cosa no terminaba ahí. Les decía yo, hay cristianos que yo conozco, muy buenos cristianos, pero nada más son buenos cristianos. ¿Sí? Oyen la palabra,
algunas cosas las adoptan, las toman, las hacen, son honestos, son íntegros, no son blasfemos, no son groseros, no son hirientes, son prudentes, o sea, muchas cosas que yo admiro, pero ya no caminan más allá, nada más llegan a dar un 30%, un fruto en sí mismos, ¿sí? La siguiente parte que vimos es la que da fruto al 60%, ¿sí? Eso tiene que ver dando fruto en tu casa. Vimos que Jesús, perdón, la otra vez dije continuamente que no salió de Jerusalén nunca, no, error, me equivoqué y nadie se dio cuenta. Tal vez otros que lo escucharon sí se dieron cuenta, pero tampoco me dijeron. Nunca salió de Israel. Jesús nunca salió de Israel, porque Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, fue enviado a su casa. Después de dar fruto en sí mismo, perdón por los gritos. Entonces, todos los lugares que nos muestra en la palabra de Dios que Él anduvo recorriendo, hablando la palabra de Dios, ¿fue dentro de Israel? a ver otra vez, perdón, para que se escuche. Prendan el micrófono. Diría un pentecostal, el Señor reprenda al diablo, se está poniendo. No, es que el micrófono no está encendido. Bueno, sí, ya. Gloria a Dios. Bueno, preguntaba yo. Bendiciones para mis hermanos pentecostales, perdón. Entonces, en todas las regiones donde anduvo Jesús, todos esos poblados, regiones que anduvo Jesús, ¿fue dentro de Israel? Fue dentro de Israel, ¿sí? Él nunca salió de Israel. Entonces vemos ahí cómo su ministerio fue en Israel. La misma palabra de Dios en Juan 1:11 dice, a los suyos vino. Él primero vino a los de su casa, ¿sí? No fue luz de la calle y oscuridad de su casa. Él primero vino a los de su casa. Ándele, el Señor me reprendió por andar. Gloria a Dios. Ok, déjenme reponer. Ok, entonces el Señor Jesús nunca salió de su casa Israel. A los suyos vino, fue a Israel. Fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Él nunca salió de Israel, ¿sí? Eso habla de una buena semilla que da su fruto al 60%. No solamente da fruto en sí mismo, sino va a dar fruto en su casa. Va a producir fruto abundante. Aleluya. Ahora vamos a ver la manera práctica en que es como se da ese fruto abundante. Y vamos a recaer en muchas cosas que nos van a llevar al mismo punto, ¿sí? Pero no son coincidencia, ni son repeticiones. Simplemente es lo que Dios nos está remarcando en su palabra. ¿Ok? Bueno. Entonces Jesús, vamos a aprender de Jesús cómo Él da fruto en su casa, ¿verdad? Vimos en Mateo que como rey, Él estableció la constitución espiritual del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Él estableció la nueva dispensación para el tiempo de la gracia. Y por eso dio palabras que en ese momento, cuando Él cumplió la ley, estas palabras comenzaron a establecerse como la ley del Señor, como la ley del Moisés que iba a venir después, Jesucristo. Moisés es una figura de Jesús. Amén. Entonces vemos que Jesús estaba enseñando la palabra. Busquen por favor Mateo 5:1. No lo vamos a leer todo, solamente vamos a ver la primera parte y la última. Sí. 5:1. Sí. Esta es una parte relativamente fácil. Fíjense. ¿Ya lo tenemos? Mateo 5:1. Ok, dice así. Perdón, léanla. Léanla, por favor. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Otra vez. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Gloria a Dios. Bueno, sí. A ver, ahora sí. En el nombre de Jesús. Nada más era una prueba. Sí. Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose
se llegaron a él sus discípulos. Ok. Entonces vemos que Jesús está en un determinado lugar. ¿Sí? En este lugar hay un monte. Entonces dice que Jesús sube al monte. Y dice que entonces sus discípulos le siguieron. No los llamó, no les dije, vénganse, apártense de la gente. No, él subió. Y los que estaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? Ahí entra otra parte importante que entra dentro de lo que hoy te escucharon. Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. ¿Sí? No hubo una necesidad de un mandamiento, de una orden militar. Simplemente lo siguieron. Entonces, cuando Jesús llega, él se sienta. Y según la tradición judía, ya se los había dicho, cuando un rabí se sentaba, comenzaba a dar la exposición de la palabra de Dios. Entonces Jesús, como rabí, como maestro de Israel, comienza a enseñar la palabra de Dios, comienza a establecer los preceptos del reino de Dios. Amén. Y sus aprendices, sus discípulos, lo siguieron, se acercaron a él donde iba a dar su discurso. Porque este discurso primeramente iba a sus discípulos, no iba a todo el mundo. Puesto que en ese momento, como había una multitud, pudo haber empezado a hablarles a todos, pero no. Él se apartó para hablar a sus discípulos. Amén. A los de su casa. Aleluya. Ok. Ahora, como buena tierra, vamos a dar fruto enseñando la palabra de Dios a nuestros aprendices, a nuestros discípulos. Si esto es dando fruto en su casa, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los aprendices dentro de la casa? Esposa e hijo. La esposa y los hijos son los aprendices. Quien tiene la primera responsabilidad, porque hay otra responsabilidad, quien tiene la primera responsabilidad de enseñar la palabra de Dios es el esposo. Él es el sacerdote. La autoridad que Dios le dio no solamente es para gritar en la casa y decir lo que se hace y que me rasquen la cabecita. Exacto, es lo que dije. No lo reveló carne ni sangre. ¿Sí? La autoridad, ya lo hemos escuchado en otras ocasiones a otros hermanos, la autoridad ha sido dada para proteger, la autoridad es dada para guiar, la autoridad es dada para instruir, enseñar, entre otras cosas, porque también hay disciplina. ¿Sí? Entonces, Jesús toma su papel y empieza a dar fruto abundante, y él empieza a enseñar a los de su casa, a sus discípulos en primer lugar. Un sacerdote, un hijo de Dios que tiene su esposa y tiene sus hijos, su primer responsabilidad es enseñarle la palabra de Dios a sus hijos y a su familia. ¿Sí? Tiene lo voy a decir así, gran responsabilidad, pero no es grande porque, ay, si no lo hago Dios me va a castigar. No, porque de ello depende la salud de tu familia. ¿Sí? Por eso es una gran responsabilidad. Porque de ello depende la salud de tu familia. Ahí en el Facebook encontré un texto que decía, en las cárceles les dan Biblia gratuita para que la lean, pero en las escuelas se los están prohibiendo. Y entonces yo hice un comentario, gran verdad. Si se las dieran en su casa para que la leyeran, o en la escuela, no tendrían la necesidad de leerla en la cárcel, porque no caerían ahí. Es una gran responsabilidad de parte de los padres, hablando masculinamente, padres, que enseñen la palabra de Dios. Es que yo no soy un gran predicador, a mí no se me dio esto de la predicación, yo no sé cómo exponer la palabra de Dios. No te preocupes, léela con tu familia. Eso no te cuesta nada. No tienes que ser un gran predicador, ni tener elocuencia, ni tener muchas cosas que necesitas para exponer la palabra. Pero si tú agarras y le dices a tus hijos, vénganse, vamos a leer la palabra de Dios. Y que Dios mismo imparta la enseñanza a cada uno. ¿Lo puede hacer el Señor? ¿Sí? Mis hijos de chiquitos
Todavía no sabía, dije, pues ¿cómo les meto la palabra? ¿Cómo les meto la palabra? Ah, ya sé. Entonces yo repetía un párrafo del texto y yo decía un párrafo del texto y ellos repetían. Decía un párrafo del texto y ellos repetían. Y ya cuando aprendían a leer, todos leíamos. ¿Sí? Amén. Es tu responsabilidad enseñar la palabra de Dios. No la sabes enseñar, no te preocupes, no te hagas pelotas, no vayas a confundirlos más de lo que están. Siéntate con ellos a leer la palabra de Dios. Amén. Por eso les dije hace rato que es relativamente fácil. Pero claro, si no das fruto en ti mismo, si ni tú la lees para ti, ¿tú crees que te va a ser fácil poderla leer con otros? Por eso es que primero hay que dar fruto en sí mismo. Tienes que estar lleno de la palabra, tienes que tener el hábito de leer la palabra. Para que después en ese entrenamiento en sí mismo puedas tener ese entrenamiento en tu casa. Sentarlos y que puedan escuchar la palabra. Y ahorita les voy a decir algo más importante. Algo muy importante dentro de esto. Ok, fíjense, vamos a leer Mateo 7:27. Perdón, es Mateo 7:28. ¿La tenemos? Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una de las características de los escribas es que dice la palabra, dicen, pero ellos no hacen. Quieren cargar a las gentes de cargas pesadas cuando ellos no quieren ni siquiera con un dedo moverlas. Esa era una de las características de los fariseos. Pero dice la Biblia aquí que ellos se admiraban, o sea, estaban atentos a lo que él decía y escuchaban lo que él decía con mucha atención. Dice que porque les hablaba como quien tiene autoridad. ¿Qué hacía la diferencia de la autoridad? ¿Por qué no como los fariseos? Porque Jesús cumplía la lectura de la palabra, estaba lleno de la palabra. Eso te da autoridad. Hay 7 verdades del dominio que no las conozco muy bien, las he escuchado y me fueron de bendición cuando yo las escuché. Pero una de las cosas que escuché acerca de estas 7 verdades del dominio es que Noé tenía, ¿cómo es que le obedecieron los animales a Noé? ¿Cómo es que le obedecieron? ¿Por qué no mejor lo atacaron y se lo comieron los leones, por ejemplo? O se le fue un rinoceronte encima, no sé, algo así. Porque él tenía autoridad. Entonces los animales le obedecían. Es una figura. Aquí vemos que la gente escuchaba con atención y se admiraba de la doctrina porque Jesús tenía autoridad. Él escuchaba y hacía la palabra. Estaba comentando y estaba exponiendo la palabra de Dios, pero eran cosas que dentro de sí mismo él estaba en ese proceso, en esa situación de desarrollo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, si yo estoy viendo, pues no voy a decir esto porque no quiero que nadie se sienta aludido. Estoy viendo una novela y yo voy y le digo, amigo, siéntate a leer la Biblia, te hace falta, por eso estás como estás. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿No ves todo lo que te pasa? Pero yo estoy acá viendo La Rosa de Guadalupe. Y yo creo que alguna vez ha pasado, te dice, sí, hombre, sigue viendo tu novela, déjame en paz. ¿Qué autoridad hay? Si tú no lo haces. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú tengas relación con la palabra de Dios, Dios te va a dar la autoridad. Para que cuando tú ordenes que se sienten a la mesa a leer la Biblia, te obedezcan. Y que déjame decirte una cosa, porque un día lo voy a hablar, no sé, está muy complejo eso, pero hay veces que con ejemplos, que con palabras y disciplinas, los hijos no hacen caso. Es terrible esa situación, pero no es el tema. Ajá. Pero nuestra responsabilidad como padres es dar el ejemplo, lo sigan o no. ¿Sí? Porque para poder tener la cabeza en alto y decirle, te he dicho que leas la Biblia, ¿sí? Y cuando llegue el momento que haya una discusión,
¿Tú has visto que yo lo hago o no? Por eso te lo estoy diciendo, porque yo también lo hago, ¿sí? O sea, con los pelos del gato en la mano, para decir que es pardo. No solamente porque yo aquí mando, ¿sí? Yo mando, pero yo también tengo que dar, ya me estoy adelantando, el ejemplo. ¿Sí me doy a entender? Y eso también parte en las madres, ¿sí? Antes de estar ahí chateando en el Facebook. Hijos, vénganse, antes de comer, vamos a ir después, no sé, en un momento que tengan. Cada quien tiene diferentes rutinas. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer un capitulito para que no sientan mucho látigo sobre su carnota. ¿Sí? Un capítulo vamos a leer. Tan. Pero diario. ¿Sí? O sea, Dios no te dice, siéntate 20 horas. Ya pasó el tiempo del flagelamiento. No te tienes que flagelar ahí, que te estés a la madrugada. Ya llevo 20 capítulos, pero no, tengo que seguir leyendo. No, tampoco. A la medida de fe en la que estás. Pero hazlo diario. Ya me desvié. Perdón. Ok, el punto es, ¿sí? Jesús tenía esa autoridad porque Él lo hacía. Él tenía relación abundante con la palabra de Dios. ¿Amén? Ok, por eso ellos se admiraban y lo escuchaban. Ok, entonces como buena tierra vas a dar fruto enseñando a tu esposa y a tus hijos. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio 6, 9. Capítulo 6, versos 6 al 9. Deuteronomio 6. Sí. 6, del 6 al 9. Sí. ¿Lo tenemos? Alguien que lo quiera leer claro y fuerte. Por favor, pongan el micrófono. Bueno, sí. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Alto. Fíjate, ahí está nuevamente remarcando lo que te estoy diciendo. Primero, ¿dónde deben de estar estas palabras? En tu corazón. En ti. Ok. Y las repetirás, dando fruto en sí mismo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué era esa razón? Casi tenía que estar como una cárcel, ¿no? Por donde quiera. En el techo, cuando comieras, tenías que estar hablando. Tenía que estar en las puertas de tu casa. Hablarías de ellas antes de acostarte o al acostarte o levantarte. Porque la palabra de Dios debe morar en nosotros en abundancia. Es una figura. Eso es lo que nos está diciendo. Y fíjense lo que le está diciendo al creyente. Le está diciendo, estas palabras primero serán en tu corazón. Primero tú. ¿Sí? Y después de ti, las repetirás a tus hijos. Y todo lo que ahorita leyeron. Hablarás de ellas en la mesa. ¿Sí? En lugar de estar viendo Discovery Channel. Si vamos a ver algo, pues entonces hablemos algo de la palabra. Amén. Hay veces, no siempre, pero hay veces a veces nos pasamos hasta horas hablando de un punto de la palabra de Dios. A veces sí tiene razón y me centra, a veces yo lo centro a él. ¿Sí? No siempre, se dicen, uy, que doctores de la... No, a veces lo hacemos. Y es bueno cuando caemos en un buen punto. Ok, entonces, esto es importante dentro de nuestras vidas. Amén. Entonces, primero estarán en tu corazón, fruto en ti mismo. Y después abundará esta palabra en tu casa.
¿Quieres que las cosas sean transformadas? Todo comienza como en el Génesis. La tierra estaba vacía, en tinieblas y desordenada. Y lo primero que actuó Dios fue: sea la luz. Lumbrera es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara será a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Quieres que las cosas cambien? Por ahí empieza. ¿Sí? Si tú tienes una continua relación con la palabra, y tus hijos pueden estar leyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios va a operar en ti. En los casos de las hermanas que sus esposos no quieren nada de la palabra, ellas son sabias, saben cómo conseguir las cosas. Las hermanas son sabias. Viejito, ven, te hago piojito, pero te leo un versículo de la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Sí? Búsquenle la manera. ¿Sí? Un versículo, y no le empiecen a decir: ¿ya viste? Esto habla de ti, así andas tú. No le digan nada. Dejen que Dios se lo diga a través de la palabra. Léanle algo que lo bendiga. Dios te ama a pesar de que seas un ogro y un... Dios te ama. ¿Sí? Y le va a gustar decir: a ver, léeme otra cosa. Le va a gustar. Amén. Usen de sabiduría para compartir con ellos también la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo este primer principio se cumple en Jesús, y la manera en que nosotros nos está moviendo es precisamente a esto, a tener relación con la palabra de Dios. ¿Sí? A tener relación con la palabra de Dios. Y les voy a decir una cosa, ya se los he dicho muchas veces, pero se los voy a volver a repetir. Estos principios son los principios o fundamentos que el diablo más ataca, porque sabe que de aquí, de esto, se inician las demás cosas. Tú puedes estar viniendo a la iglesia cada 15 días, o si eres muy espiritual me puedes visitar para que yo te diga algo de la Biblia, o podemos orar por teléfono, todo lo que tú quieras, pero si no tienes relación con la palabra de Dios, tu vida no va a ser transformada. Y por eso es un principio que el diablo ataca, porque sabe que si te mata aquí, ya lo demás ya lo ganó. Si no puedes hacerlo sencillo, ¿cómo vas a hacerlo complejo? Si no has pasado el primer escalón, ¿cómo vas a subir al tercero, cuarto, quinto y sexto? ¿Me doy a entender? Entonces, cuando el diablo logra que no leas la palabra, ya ganó. ¿Sí? Por eso el diablo es lo que más ataca. Por eso tú ves que ahora hay conciertos para que el poder de Dios se manifieste, hay conciertos, hay convenciones para que esto y que lo otro. ¿Cuándo has visto una convención que hable expresamente, convención de la palabra? Porque el diablo sabe que si él logra evitar que un creyente tenga relación con la palabra, lo mata. Porque la palabra transforma la mente y el corazón del hombre. Así es. Y tiene que ser una correcta relación con la palabra, no solamente una relación. Tiene que haber una correcta relación con la palabra. Porque la palabra de Dios es vida. Y eficaz, y más cortante que espada. Y todos los versículos que ustedes saben. ¿Sí? Pero es algo bien importante, es bien crucial. ¿Sí? Es bien crucial. Tu primera devoción y tu primer sacerdocio es con Dios. ¿Sí? Si no aprendes a tener eso en manera continua, no digo que impecable, que falles. No, puede ser que algún día no lo hagas, pero al otro día no te detengas, hazlo, lo necesitamos. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Si el diablo logra que no leas la Biblia, hijo, ya ganó mucho también. Y Dios va a hacer maravillas, y Dios va a hacer cosas, pero entonces Dios ya no va a obrar en una manera, digámoslo, ¿cómo podemos decir? Ideal, normal. Va a tener que hacer exámenes extraordinarios, va a tener que tocar tu vida, va a tener que hacer cosas como los testimonios que ahorita dieron. Dios trayendo vara porque tú no quieres entender. Dios trayendo situaciones difíciles para que tú te dobles y te rindas a Él. No hay necesidad. ¿Sí me doy a entender? Ánimo. Ánimo, hermanos. Busquen un tiempo, todo el día de sus 24 horas, busquen un tiempo para tener relación con la palabra de Dios. ¿Amén? Amén.
Gloria a Dios. Ok, bueno. Ahora vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver a Marcos, que nos muestra a Jesús, ¿cómo dijimos? ¿Cómo nos lo muestra Marcos a Jesús? Como león, como siervo. Como siervo. Y la figura que marcan los 4 seres vivientes es un buey, un animal de trabajo, un animal que carga cosas pesadas, un animal que hace esfuerzo. ¿Amén? ¿Gloria a Dios? Entonces, vemos a Jesús dando ejemplo de cómo hacer trabajo. ¿Sí? Fíjense, Marcos 1, 16, 17. ¿Alguien que lo quiera leer? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Fíjense, aquí hay una parte importante. Jesús tomando a sus discípulos, pero hay algo importante que les dijo: yo los haré pescadores de hombres. Para poder enseñar, ya alguna vez se los había dicho, entra la parte teórica. Ya lo vimos en la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, teniendo relación con la palabra de Dios, pero también entra la parte práctica. Jesús no solamente se pasó predicando a sus discípulos de cuáles eran los principios, sin mostrarles gráficamente cómo hacerlos. La enseñanza también incluye acciones prácticas. ¿Sí? Yo no sabía cómo sacar un demonio, puesto que estaba en una iglesia bautista, hasta que vi cómo echaban fuera un demonio. Vi la autoridad que el Señor nos da. En ese momento dije, así de fácil es. Está bien fácil. ¿Serio? Está fácil. ¿Sí? Ajá. Pero eso lo aprendí no oyendo de una predicación. Lo aprendí, ya no sabía de la palabra, pero me fue mucho más claro cuando yo lo vi. Entonces él dice, yo los voy a hacer. Yo les voy a dar el ejemplo. Yo les voy a mostrar cómo se hace para pescar hombres. Yo les voy a enseñar cómo predicar el evangelio. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Jesús les iba a dar los ejemplos prácticos de la palabra. No solamente predicárselos, también con ejemplo enseñárselos. ¿Ok? Bueno, fíjense, Jesús enseñando. Ahí nuevamente volvemos a la reiteración. Marcos 1, 21, 22. Sí. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuevamente vuelve a decir lo mismo Marcos, pero ahora lo vemos desde un ángulo diferente. Sus discípulos están viendo cómo predica y lo que predica. Ajá. Gloria a Dios. Y nuevamente, aquí sucede algo importante que dice la Biblia. Es importante hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No, pues ya leímos la Biblia y nunca más volvemos a leer la Biblia. Ahora te voy a decir lo que tienes que hacer. No, es leyendo la Biblia, enseñando. Leyendo la Biblia, enseñando. Aprendiendo la palabra, enseñando. Aprendiendo la palabra, llevando a la práctica. ¿Me doy a entender? Porque por eso dicen por ahí que hay muchos cabezones. Tienen un sinfín de cuadernos, con muchos preceptos, con muchos estudios, con muchos misterios revelados. Pero de eso no digo todos. Hay poca práctica. Mucho conocimiento, pero hay poca práctica. ¿Amén? Ok. Entonces,
echando fuera demonios, Marcos 1, 23, 27. Marcos 1, 23, 27. Y había en la sinagoga de ellos un hombre Con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Me sigo? Sí, el 27. Santo de Dios. 25. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad y aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Hasta ahí. Y nuevamente se vuelve a repetir varios patrones. Con autoridad, y la gente se sorprende de lo que Jesús, ya no solamente de lo que Jesús dice, sino ahora estamos viendo el ejemplo gráfico de lo que Jesús hace. Y yo les hago una pregunta, que esto es, dice Hugo, para meditación, o por, ¿cómo dijo? Para reflexionar, ¿sí? Ese hombre ya tenía tiempo ahí. ¿Quién? El que tenía un espíritu inmundo. ¿No tenía tiempo ahí? No. Yo digo que sí. Porque decía que, y estando ahí, Ajá. Ajá. o sea, no dijo llegó, dijo estando ahí. Estando ahí, ¿sí? Ok, no lo vamos a discutir porque no está aquí. Tal vez con otras referencias podríamos darnos cuenta si era su primer vez o no. Ok, no lo vamos a discutir eso. El punto es, cuando llegó Jesús, con la autoridad que tenía, y dice en otra parte, con el poder de la palabra, echaba fuera los demonios. ¿Sí? Y nuevamente vuelven a decir, se admiraban de lo que hacía, porque con autoridad lo hacía. Y eso, hermanos, estaba siendo un ejemplo bien gráfico para sus seguidores, para sus aprendices, para sus discípulos. Amén. O sea, yo la primera vez te lo voy a compartir. Y voy a tratar de no ser muy extenso. Yo estaba en la Bautista, tenía un amigo que se había quedado en el alcoholismo, que era mi cuate también, y allá andamos en la parranda. Se quedó él, era un hombre alto, ¿sí? Se llamaba Juan. Ajá. Y le decíamos Juan Barrigas, imagínate. Entonces, este brother, porque después ya fue hermano, un día andaba tomando y me dice, ven, ¿no? Acompáñame a mi casa, quiero decirte cosas y esto y lo otro. Me llevó a su casa y cuando entramos a su cuarto me dice, te voy a matar. Así con una voz que dije, caray, ¿qué es esto? Eso nomás está en la Biblia. No, también en la vida real. Y entonces este cuate estaba poseso y me dijo, te voy a matar. Y entonces, intuitivamente, Dios, teniendo misericordia de mí, empecé a leer salmos. Y se hizo para atrás y entonces agarró una corbata y dijo, lo voy a matar, vas a ver, lo voy a matar. Ya no leas porque lo voy a matar. Y dije, ay, Señor, ¿qué hago? Y yo solito. Y pues ojalá hubiera estado chaparrito, lo agarro a golpes o lo someto. No, pues estaba alto, así, bueno, estaba así, fornido, embarnecido, ¿sí? Me desesperé, hermano, dije, no sé qué hacer. Agarré y me salí, fui con mamá, le dije, ¿sabe qué hay este problema? Dice, pues ve con los hermanos del centro de fe. Y ahí voy con los hermanos, écheme la mano, mire, tengo un problema con un hermano así, con un muchacho así. Vamos, y ya fuimos. Perdón. Vamos, hermano, y cuando entramos, este cuate está sobre una cama, su familia bien atemorizada y llorando en un lado porque los quería matar con un cuchillo. Los tenía bien atemorizados. Y en ese momento, como que temor, reposo, no sé qué, estaba acostado en una litera. Y entré y le dije a su esposa, ya llegamos, ya traje los hermanos. Y me dice, sí, pasen porque ya nos quiere matar, ya anda agarrando un cuchillo y nos está amenazando.
Entramos, hermano, y en su voz ronca dice, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Y le dice, entonces le dice un hermano, tú no nos conoces a nosotros, pero nosotros sí te conocemos a ti. Y en el nombre de Jesucristo le dice así, te vas a largar. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver, ¿cómo es eso? Yo me quedé así. Y se levantó entonces, hermano, y empezaron ellos a orar en lenguas, que era otra cosa que yo no tenía. Dije, ah, caray, ¿qué es eso que están hablando? Bueno, está en la Biblia, pero en la iglesia donde yo voy dicen que eso es el diablo, en la Bautista. Y así, o sea, aprendiendo gráficamente. Y cuando lo vi, entonces se acercó y empezó a decir, los voy a matar, porque traía el cuchillo, los voy a matar. Y le dijo, en el nombre de Jesús te ato. Y le agarró la mano. Y ya no pudo hacer nada. Cuando le tomó la mano, entonces empezaron a hablar lenguas y empezaron a reprenderlo. Y se empezó a hincar, a hacer chiquito. Y empezó a, ya sabes, a hacer su show, a convulsionarse. Y en un momento dado, ya sabes, empezó a vomitar. Fue liberado y empezó lo clásico. ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? No, hermano, es que a causa del alcohol, el diablo, y empezaron a decirle. Pero a mí yo me quedé impactado. Dije, esa es la manera. Así se saca un demonio. Me dio mucho gusto y dije, ¿cómo no me encuentro otro? De verdad, así pensaba yo. ¿Cómo no me encuentro uno para empezar a practicar? Yo así pensaba. Quisiera otro. Más adelante se volvió a enchamucar y ya, entonces sí, ahora sí ya me llamé a los hermanos del centro del B. Ya Dios me había enseñado gráficamente cómo hacerlo. Pero yo cuando vi eso, hermano, me quedé impactado. Hay gente que saca sus crucecitas o le pone un crucifijo o le ponen hasta la Biblia, agarran y se la ponen. No, hermano, es con la palabra, es con la autoridad de Jesucristo. Dijo, a los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios. Y cuando él dijo eso, no nomás estaba predicando, gráficamente les enseñó cómo. Cuando tú tienes una impresión de cómo Jesús obra a través de otros ministros y ves el ejemplo gráfico de cómo se hacen las cosas, eso te impacta tu vida, te da valor, te da inspiración, te da ánimo, te da fe, te infunde fe también, porque estás viendo la palabra en acción. Y dices, bueno, en mi caso yo dije, yo lo quiero hacer, yo quiero hacer eso. ¿Sí? Y sí, bendito sea Dios, se pusieron muchos ahí para yo practicar. Hubo muchos a través del tiempo que estuvimos en la Pensil y en otros lugares. Gloria a Dios, gracias a Dios. Bueno, el punto es, ejemplo. Los ministros, los discípulos, el fruto abundante no se hace detrás de un púlpito. Se hace en el púlpito y abajo del púlpito. ¿Sí? Se hacen en otros lugares, se hacen en diferentes situaciones. ¿Sí? Amén. Y ya me estoy yendo largo y yo creo que a lo mejor no vamos a ver más, pero vamos a ver otro más. Jesús sanando enfermos. Marcos 1, 29, 31. ¿Cuál fue la cita? Marcos 1, 31. Hay más que lo lea, porque ya le cargaron la mano a la jefa. Marcos 21, 29 al 31. 1, 29 al 31. O sea, capítulo 1, verso 29 al verso 31. Y luego saliendo de la sinagoga vinieron a su casa de Simón y de Andrés con Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura y le hablaron luego de ella. Entonces llegando a él, le tomó de su mano y la levantó y luego la dejó la calentura y le servía. Gloria a Dios, hasta ahí. ¿Verdad? No. Hace un chistorete medio ácido, pero bueno. No le dieron la pastillita y dijeron, en el nombre de Jesús levántate, ¿no? Y gloria a Dios se levantó. Pues sí, ya había tomado una pastillita. No, aquí fue algo así, sobrenatural lentamente. Y ellos están viendo, fíjense, en este caso estaban las columnas de los que iban a ser las columnas de la iglesia, ¿sí? Y están viendo cómo Jesús
sana a la suegra de Pedro que tiene fiebre. Y tan es impactante, tan es claro lo que está haciendo Jesús, que dice que entonces la mujer se levanta y entonces les sirve a ellos. Tal vez de comer o lavó sus pies, no sé qué fue lo que hice, no le especifica, pero dice que se levantó y les servía. Si tú recuerdas a Pedro y a Juan, cuando iban al templo a la hora de la oración, vieron un hombre que estaba ahí, estaba cojo, era cojo, ¿verdad? Amén. Y entonces le pide una moneda a ellos, limosna, y dice, pues no tengo ni oro ni plata, ¿sí? Nada, bien pobres como a veces andamos nosotros, sin dinero, pero ricos en fe. Amén. Gloria a Dios. Y le dice, pues mira, no tengo oro ni plata, ¿sí? Pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate. ¡Pum! Se levantó. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que este hombre no tenía piernas, que se refiere a eso, que no tenía piernas. Entonces cuando él se levanta con piernas, y dice la Biblia que se levantaba saltando y alabando a Dios por lo que Dios había hecho en él. Y era notorio a todos, porque era un hombre que continuamente estaba en ese lugar pidiendo limosna. Bueno, ese es otro tema. El punto es, ellos a su vez realizaron lo que Jesús les dio como ejemplo. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. ¿Sí? Por eso es tan importante en el liderazgo que hasta donde uno llegue, los demás van a llegar. ¿Sí? Ajá. Hasta donde uno llegue. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Entonces Jesús les muestra esa situación, ven el ejemplo, y todo ello, esto lo están asimilando. Ahora, algo importante que es, ¿por qué la relación de una situación de compañerismo como hijos de Dios dentro de una congregación? Porque esas cosas no se preparan. No es como los delitos que prepararon, le da un montaje para hacerse los heroicos y levantar a una persona que dijeron que personas que estaban secuestradas por unos secuestradores. Ya después supimos que todo eso fue un montaje. Esto no fue un montaje, no dijo Jesús, prepárense porque esto va a estar escrito. A ver, mujer, tú, basta a ti, vete a bañar con agua fría, que te dé fiebre y ahí te pones. Y cuando yo ore por ti, que te sientes mal, te levantas. No fue así, no fue un montaje. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque las cosas dentro de la iglesia, los ejemplos no solamente se dan dentro de la congregación cuando la congregación está junta, se dan en diferentes situaciones, cuando tú visitas a alguien, cuando tú vas con un hermano, cuando tú lo visitas, cuando alguien te visita a ti, como los hermanos que nos visitan a veces, ¿sí? Luego a veces vienen hermanos y nos visitan y podemos tener la oportunidad de ministrarles, de compartirles, ¿sí? Por eso es tan importante el compañerismo. Porque a veces muchos están esperando el día de la congregación y a veces ni se reúnen. Están esperando un día especial para ir a la iglesia para que Dios los bendiga. Por eso es importante el compañerismo entre hermanos. Por eso es tan importante, que estemos aquí reunidos, congregados. Y si lo hacemos cada 15 días, procuren no faltar. Porque esta es una reunión importante. Es la reunión de los hijos de Dios, de su familia. Y muchas cosas preciosas Dios puede darnos como hoy nos dio, y muchas cosas preciosas Dios puede hacer en nosotros como hoy hizo, pero necesitamos estar ahí. Necesitamos tener compañerismo, ¿sí? Muchas cosas en nosotros se han dado con los chavos antes, hace como unos 2-3 años, teníamos así como reuniones continuas, así espontáneas, que no nos concertábamos para reunirnos, pero de pronto venía Liz, venía Daniel, estamos aquí, a veces venía Fernando, a veces venían otros jóvenes, ya estábamos ahí, platicábamos, a veces nos poníamos y alabábamos a Dios, y había palabras que yo les daba, y cosas así que se empezaron a dar. Pero eso se da a través de un compañerismo. El compañerismo de la iglesia no solamente debe de ser en la congregación, tiene que ser en todo tiempo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que iban por las casas, compartían el pan y la comunión, ¿sí? Amén. Y oraban, se juntaban para orar. Por eso es importante la relación, el compañerismo entre hermanos. Porque muchas de las veces ahí vamos a aprender cosas gráficamente que Dios nos va a enseñar a través de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hace tiempo
Me estaba yo acordando cuando estaban los chavos, les decía, échenle ganas, va a llegar el tiempo que va a venir gente y no nomás vamos a estar nosotros. Sí, ya se cumplió. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante, todo esto vamos a parar hoy aquí, porque yo creo que ya es tiempo de parar. Pero es importante que ustedes tomen en cuenta todo esto. Todo lo que Dios les diga y les enseñe, en la manera de lo posible, háganlo ya. Algo que también no lo mencioné, pero sí me impresionó el ver a mí, porque pensé en muchas cosas, fue cuando Jesús llamó a los discípulos. Dice que ellos dejaron lo que estaban haciendo y simplemente le siguieron. Caray. Hay solicitud. Cuando tú eres aprendiz debes de tener solicitud. Debes de tener ánimo. ¿Sí? Amén. Que no te pase como a Tomás. Que te pierdas la bendición de cuando Jesús apareció. No, ya no creeré, si no echas más. No, ya no creeré. No. De veras, aquí estuvo Jesús, si hubieras estado. Y al otro día, porque Dios es bien bueno, se le apareció a la siguiente semana. Volvió a aparecerse y directo, sin escalas. A ver, Tomás, ven por acá. Mete tu mano en mi costado. Mete tu dedo en mi mano. Querías ver, ¿no? Ya lo viste. Y le da una lección. Pues son más dichosos los que sin ver creen. Y ya me fui por otro lado. El punto es, practiquen lo que Dios les enseñe. Practiquemos, anímenme ustedes también. Practiquemos lo que Dios nos enseña. Amén. Tomemos las palabras que Dios nos ha dado y que Dios, el día que sea, como les dije, si viene dentro de un día, dentro de 4 años, dentro de 20 años, que nos halle haciendo como Él nos dijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay ánimo en el corazón? ¿Hay gozo de Dios? Aleluya. Ok, bendito sea el Señor. Sí. Yo quiero decir algo, cuando estábamos en la alabanza, Espérate. cuando estábamos en la alabanza, Dios me trajo un entendimiento para la iglesia. Ajá. Me decía, diles que yo no solo habito en medio de las congregaciones donde hay muchísima gente, sino que yo habito entre mis hijos porque yo veo solamente sus corazones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A ver. ¿Perdón? Bueno, ahorita que habló eso del fin, Dios, lo creo así que Dios me decía, les iba a pedir que agarraran la cámara y que le dieran 360 grados a la cámara para demostrar esto, para que vieran los que vemos videos que Dios no está en lugares preciosos donde hay sillas de cine, luces de colores, escenario grandísimo y un buen cantante y un buen pastor reconocido. Que Dios está aquí. ¿Sí? Eso es lo más vil está aquí. ¿Sí? De lo más vil, como dice. Alguien me dijo, les voy a contar. Esta congregación no debería de llamarse casa de oración, debería de llamarse el taller del maestro. ¿Sí lo entendieron? Bueno, ahí le preguntan a alguien que haya entendido.